Hoy nos adentramos en un viaje sagrado, un camino tejido con hilos de fe y resiliencia. Hablaremos de un grupo de mujeres que, a menudo, pasan desapercibidas en los grandes relatos, pero que Dios miró con una ternura infinita, con honor y con un poder transformador. Ellas son las viudas de la Biblia, almas valientes que conocieron el dolor más profundo, la escasez más cruda, el duelo que desgarra y la soledad que oprime. Sin embargo, en medio de su desierto, también caminaron hacia milagros asombrosos, hacia promesas divinas y hacia una restauración que solo el amor de Dios puede ofrecer. Si en este momento te sientes abandonada, si tus fuerzas parecen haberse desvanecido, si el rumbo de tu vida se ha nublado, este mensaje es para ti. Es un eco de esperanza que resuena desde tiempos antiguos hasta tu corazón. Dios tiene promesas específicas, un pacto de amor inquebrantable, no solo para las mujeres viudas, sino para toda alma que se siente sola, desamparada o sin consuelo. Él te ve, te escucha y te sostiene. La palabra de Dios, en su infinita sabiduría, menciona a las viudas más de 80 veces a lo largo de sus páginas. Cada mención no es casualidad, sino un propósito divino, una declaración de su carácter. Dios se revela como su protector inquebrantable, su justicia infalible y su provisión inagotable. Él es el refugio seguro en la tormenta, el consuelo en la aflicción. Estas son algunas de las viudas destacadas, faros de luz en la historia sagrada, cuyas vidas nos enseñan sobre la fidelidad de Dios. Sus historias son un bálsamo para el alma, un recordatorio de que ninguna lágrima pasa desapercibida ante sus ojos. Consideremos a Tamar, una mujer que conoció la viudez 2 veces, una y otra vez rechazada por los hombres. Pero Dios, en su soberanía, la vindicó y la elevó, incluyéndola en la genealogía misma de Jesús. Su linaje, marcado por el dolor, se convirtió en el camino de la salvación. Luego, la viuda de Sarepta, una mujer al borde de la desesperación en tiempos de hambruna. Dios la sostuvo milagrosamente, transformando su última porción de harina y aceite en una fuente inagotable de vida. Su fe, pequeña como un grano de mostaza, movió montañas de escasez. Recordemos también a la viuda del profeta, cuya historia se narra en Segunda de Reyes 4. Acorralada por la deuda, con sus hijos a punto de ser tomados como esclavos, clamó a Dios. Y Él, en su infinita bondad, multiplicó su aceite de manera asombrosa, saldando su deuda y restaurando su dignidad. Noemí, cuyo nombre significaba mi delicia, vio su vida teñida de amargura tras perder a su esposo y a sus 2 hijos. Regresó a su tierra natal con el corazón roto, pero Dios, en su misericordia, cambió su lamento en gozo, su vacío en plenitud, a través de la lealtad de Ruth. Y Ruth, la joven moabita, extranjera, viuda y sin futuro aparente en una tierra extraña. Su lealtad y su fe la levantaron de la desolación. Dios la honró, convirtiéndola en madre del linaje de David y, por ende, en una antepasada de Jesús. Su historia es un himno a la redención. La viuda que dio 2 blancas, una mujer de escasos recursos, entregó todo lo que tenía en el templo. Jesús, conmovido por su corazón generoso, la honró por encima de todos, enseñándonos que el valor de la ofrenda reside en el sacrificio, no en la cantidad. Ana, la profetisa, una viuda joven dedicada a Dios, pasó su vida en oración y ayuno en el templo. Fue la primera en profetizar sobre Jesús, reconociéndolo como el Mesías prometido. Su devoción fue recompensada con una visión divina. Finalmente, las viudas de la iglesia primitiva, mujeres integradas y cuidadas por los apóstoles. La comunidad cristiana las honró y proveyó para ellas, siguiendo el ejemplo de Jesús. Su cuidado era un testimonio del amor de Dios. En la Biblia, la viudez nunca es un símbolo de derrota o de abandono. Es, en cambio, un escenario para la intervención divina, un lienzo sobre el cual Dios pinta sus milagros más tiernos y poderosos. Nos sumergimos ahora en la historia de la viuda de Sarepta, un relato que resuena con la fuerza de la fe en medio de la desesperación. Era un tiempo de sequía implacable, de miseria que asfixiaba y de un hambre que carcomía las entrañas de la tierra. En este escenario desolador, vivía una mujer sola, extranjera en una tierra que no era la suya, pobre y sin futuro. Tenía un hijo pequeño al que alimentar, y la vida, con su crueldad, parecía haberla llevado al borde del abismo. Era, literalmente, el final de todo. Entonces, en medio de su desolación, ocurrió un encuentro que cambiaría su destino. El profeta Elías llegó a su puerta con una petición que, a primera vista, parecía absurda, casi cruel. «Primero hazme a mí un pan pequeño», le dijo. ¿Cómo podía pedirle eso, cuando ella apenas tenía para sí misma y su hijo? Pero con esa petición, venía una promesa directa de Dios, un bálsamo para su alma herida, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella, con una fe que desafiaba toda lógica, obedeció.
aunque no tenía nada, confió en la palabra del profeta. Y ahí, en ese acto de obediencia, comenzó el milagro diario, la provisión sobrenatural. Cada mañana, al despertar, encontraba harina en su tinaja. Cada tarde, al ir a la vasija, había aceite. Día tras día, Dios hacía aparecer provisión donde antes no había nada, demostrando su fidelidad inquebrantable. Pero la historia no termina ahí. Después de haber conocido el milagro de la provisión, la viuda se enfrentó a una pérdida aún más profunda. Su hijo, su única esperanza, enfermó gravemente y murió. La viuda entró en una crisis de fe, un dolor que superaba cualquier escasez material. Había conocido milagros, había visto la mano de Dios, pero ahora estaba frente a una pérdida que parecía irreversible, un vacío que ninguna provisión podía llenar. Elías, conmovido por su dolor, tomó al niño y oró con fervor a Dios. Clamó por la vida del pequeño, por la restauración de esa madre afligida. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó su clamor. Dios le devolvió la vida al niño. Lo que parecía muerto, lo que se había perdido para siempre, fue restaurado. Este milagro trascendió la provisión material, tocando la esencia misma de la vida y la esperanza. El mensaje clave de esta historia es profundo. A veces, Dios no solo quiere darte provisión para tus necesidades materiales. A veces, Él quiere devolverte lo que creías muerto, lo que dabas por perdido, lo que el dolor te arrebató. Él es el Dios de la restauración completa. Esta reflexión es para la mujer que hoy se siente vacía, para la que piensa que ya no tiene nada que ofrecer al mundo, para la que carga sola el peso de sus hijos, para la que está cansada de luchar contra la corriente. Dios sigue siendo el mismo Dios que multiplicó la harina y el aceite de la viuda de Sarepta. Él sigue siendo el Dios que resucita sueños marchitos, que renueva fuerzas agotadas y que abre nuevas oportunidades donde solo había puertas cerradas. Ahora, volvamos nuestra mirada a Ana, la profetisa, una mujer cuya vida nos enseña sobre el propósito que puede florecer incluso en la soledad más profunda. Ella estuvo casada por solo 7 años, y luego, muy joven, se encontró con la viudez. En lugar de hundirse en la tristeza, de dejarse consumir por el dolor y la amargura, Ana escogió una vida de propósito. Decidió dedicar su existencia a Dios, sirviéndole día y noche en el templo. Pasó décadas, años y años, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, con una devoción inquebrantable. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de fe y perseverancia, un faro de luz en la oscuridad. Y Dios, en su infinita fidelidad, la honró de una manera extraordinaria. Cuando Jesús, el Mesías prometido, llegó al templo como un bebé, Ana tuvo el privilegio profético de reconocerlo. Ella, una viuda anciana, con ojos espirituales abiertos por años de comunión con Dios, fue la primera en anunciar su llegada, proclamando la redención a todos los que esperaban en Jerusalén. Su dolor no apagó su llamado. Su soledad no nubló su visión. El mensaje para nosotros hoy es claro: Dios no se olvida de ti. Aun cuando la vida te ha dado un giro inesperado, aun cuando tu camino parece haber quedado vacío, tus años no están perdidos. Dios puede darte un propósito nuevo, un significado profundo, en la etapa de la vida en la que te encuentras. Él puede transformar tu dolor en un ministerio, tu soledad en una oportunidad para una conexión más profunda con Él. La palabra de Dios está llena de promesas específicas para las viudas, un recordatorio constante de su amor y cuidado. Él se ha comprometido a ser su protector, su defensor y su consuelo. Dios promete ser tu protector, como lo declara Éxodo 22:22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Él se levanta en defensa de los vulnerables, siendo su escudo y su fortaleza. Dios promete escucharte, como lo afirma el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Él inclina su oído a tu clamor, atento a cada suspiro de tu corazón. Dios promete sostenerte, como lo encontramos en Isaías 54:4-5, no temas, pues no serás avergonzada, porque tu hacedor es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu esposo, tu proveedor, tu apoyo inquebrantable. Dios promete hacer justicia, como lo dice Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Él es el juez justo que vindica a los oprimidos. Dios promete acompañarte, como lo asegura Deuteronomio 10:18, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama también al extranjero dándole pan y vestido. Él camina contigo, proveyendo para cada una de tus necesidades. El mensaje es claro: Dios no ve una mujer desamparada, sola y sin esperanza. Él ve una mujer a quien Él mismo se compromete a cuidar, a proteger, a amar y a restaurar. Su pacto contigo es eterno.
Si estás viendo este video y te sientes sola, olvidada, o con el corazón cansado y abrumado por el peso de la vida, recuerda esto con toda tu alma. El mismo Dios que cuidó a Tamar en su deshonra, que levantó a Ruth de la extranjería, que consoló a Noemí en su amargura, que proveyó para la viuda de Sarepta en su escasez y que honró a Ana en su devoción, sigue cuidando de ti hoy. Tu historia no ha terminado. Este no es el final de tu camino. Tu futuro no está vacío, ni desprovisto de propósito. Dios sigue escribiendo capítulos nuevos y gloriosos para tu vida. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Confía en Él, porque Él es tu refugio de luz.